Party Back to the Future sigue siendo uno de los tesoros del cine, una mezcla perfecta de comedia, ciencia, ficción y corazón que continúa cautivando al público décadas después de su estreno. Pero bajo su pulida superficie se esconde un laberinto de desafíos de producción, revoluciones en el reparto y decisiones creativas que muchos fans nunca descubren por completo. ¿Y si todo lo que creías saber sobre esta película icónica fuera solo la punta del iceberg temporal? ¿Y si historias más fascinantes ocurren no en la pantalla, sino en la lucha por salvar una película que estuvo a punto de ser abandonada? ¿Y qué dirías si la química que hizo mágica esta película casi nunca pasó? Abramos el telón de Hollywood y su viaje en el tiempo. Analicemos desastres, decisiones de último minuto y actuaciones ocultas que marcaron su paso, desde una producción conflictiva hasta un fenómeno cultural. Es la historia de lo que el elenco de Regreso al Futuro soportó para crear la magia del cine, revelando detalles que cambiarán para siempre cómo ves esta película. Regreso al Futuro no fue solo otra comedia de los años 80. Fue la culminación de una tormenta perfecta de talento, tiempo y tenacidad que casi nunca se materializó. La película que conocemos y amamos surgió de un crisol. Eso casi se desmoronó varias veces en su viaje a la pantalla. En su esencia, es una historia sobre resiliencia oculta. Un director que lucha por su visión. Un joven actor que avanza por una agenda extenuante que pocos podrían soportar. Y un reparto que enfrentó una de las remodelaciones en pleno rodaje más infames de Hollywood. Existimos gracias a 4 desafíos sin precedentes, superados contra todo pronóstico. Primero, el guión que los estudios rechazaron antes de hallar a su campeón. Segundo, el desastre de casting que casi hunde el proyecto, 6 semanas de rodaje. Tercero, el calendario de producción que obligó a la estrella a trabajar sin descanso durante meses. Y por último, actuaciones ocultas, elecciones de los actores que dieron un significado más profundo. La mayor parte de la audiencia no lo registra realmente. El director Robert Zemeckis y el guionista Bob Gale llevaron su guión de viajes en el tiempo a Hollywood durante años. Tras rechazos, se creyó que la idea era muy ingenua para una comedia para mayores, muy arriesgada para Disney, que se opuso a que la madre se enamorara de su hijo, y arriesgada para los ejecutivos que no sabían clasificarla. La influencia significativa de Steven Spielberg en la industria y su fe en la magia de Scripps impulsaron, por fin, el proyecto a la producción en Universal. Pero obtener la luz verde fue solo el inicio de la lucha. Lo que siguió después probaría a todos y transformaría una producción problemática en historia del cine. Michael J. Fox no estaba destinado a ser Marty McFly. Este hecho, aunque muy conocido entre cinéfilos, oculta una realidad más profunda sobre la vida del actor que definiría su interpretación ante el público. Marty McFly original fue Eric Stoltz, un actor de método intenso, recién salido de la aclamación por Mask. Durante casi 6 semanas, Stoltz ocupó el papel con seriedad y peso dramático que cada vez inquietó a Zeus. El director buscaba un toque ligero y cómico. Stoltz dio intensidad dramática. Tras revisar las tomas con Spielberg, Zeus tomó la decisión casi sin precedentes de sustituir a su protagonista a solo 6 semanas de rodaje. Una apuesta de $3 millones que podría haber acabado con carreras. Simplemente no lograba las risas que creía que debía recibir. Su meca luego reveló que el drama existía, pero no había comedia. Pero la imagen de Michael J. Fox, la estrella de Family Ties, parecía hecha para Marty. Ocultó la brutal realidad de lo que representaba aceptar aquel papel. Lo que los espectadores jamás reconocieron realmente fue el desgaste físico. Este reemplazo forjó una interpretación nacida de un sacrificio personal extraordinario. Fox ya trabajaba, agotando 10 horas en Family Ties. NBC se negó a dejarle aceptar el papel. Solo tras duras negociaciones, la cadena cedió, dando paso a un calendario de rodaje difícil de creer. Fox trabajaría en Family Ties desde las 10:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. Sería llevado a Estudios Universal y luego rodaría Regreso al Futuro desde las 6:30 p.m. hasta las 2:30 a.m.
Dormiría unas pocas horas antes de repetir este ciclo agotador durante 2 meses. No tenía ninguna vida. Más tarde, Fox admitió que se puede tomar café por la mañana y hablar con la gente de verdad. Nunca vi a nadie salvo gente del set. Esta fatiga creó al personaje Marty McFly, que conocemos y amamos, cuando Stoltz se acercó al personaje con una preparación intensa. Fox, trabajando con poco sueño, aportó una cualidad reactiva natural que encajaba con el constante estado de desconcierto de Marty, especialmente en las escenas más intensas. Las limitaciones del horario de rodaje de Fox crearon una interpretación espontánea que hizo icónico al personaje. Y bajo este padecimiento físico yacía otra capa de complejidad emocional. La mayoría de los espectadores nunca se dan cuenta de que Fox ocultaba los primeros síntomas de la enfermedad que más tarde definiría su vida pública, incluso cuando estaba ante las cámaras. Mientras la transición de Stoltz a Fox se convirtió en leyenda de Hollywood, una decisión creativa menos conocida transformó Regreso al Futuro. De un concepto de viaje en el tiempo a una obra de capas, el guión original ya era ingenioso y entretenido, y presentó un final que habría cambiado todo lo que asociamos con la película. En los primeros borradores, Marty y Doc Brown no usaron el rayo con la torre del reloj. En su lugar, alimentaban el DeLorean y lo llevaban a un campo de pruebas nucleares en Nevada. Este estallido del pasado habría creado un lenguaje visual distinto para el clímax de la película. El guión original no tenía secuencia con la torre del reloj. El cartel Save the Clock Tower y el relámpago decisivo fueron añadidos durante la cuarta revisión mayor del guión, apenas meses antes de que comenzara la producción. Este cambio hizo más que alterar el clímax. Reestructuró toda la arquitectura simbólica de la película. La torre del reloj se convirtió en el centro metafórico perfecto, una manifestación física de los temas principales de la película sobre el tiempo. Creó simetría visual, fijó reglas del tiempo y de los viajes, y permitió una sincronización exacta que dio un final satisfactorio. Más importante, esta reescritura ahondó la resonancia emocional de la película al vincular el clímax con Hill Valley. En lugar de terminar en un desierto anónimo, la historia concluye en el corazón de la Plaza Mayor, en el mismo lugar donde comenzó la historia de amor de George y Lorraine. Esta decisión creó una narrativa circular que subconscientemente complace a los espectadores con su perfecta simetría. La torre del reloj nos dio todo. Bob Gale explicó después que nos dio una cuenta regresiva, un lugar y una hora precisos, y una forma de mostrar el tiempo, deteniendo el reloj en un momento crucial. Pero el cambio más significativo vino de cómo evolucionó el guión para desarrollar el arco de George McFly. En borradores anteriores, la transformación de George de sumiso a hombre seguro fue rápida y menos merecida. Las revisiones, hechas con cuidado, forjaron una evolución más suave que terminó en un golpe a tiempo que aplastó a Biff. Decisión de convertir el viaje de George, el eje emocional de la película, lo llevó al espíritu de Regreso al Futuro. De una comedia de ciencia ficción a una historia sobre la autoestima familiar y las repercusiones del valor, el guión final encontró el equilibrio entre el concepto de ciencia ficción y el corazón humano. Estas elecciones creativas no eran solo buenas ideas. Era la diferencia entre una comedia ochentera olvidable y la inmortalidad del cine. Los desafíos de producción apenas comenzaban. El desgaste físico de Regreso al Futuro creó una realidad detrás de cámaras que muy pocas producciones de Hollywood igualan. Lo que los espectadores ven como una aventura sin fisuras es, en realidad, una clase magistral de resolver problemas bajo condiciones imposibles. Stoltz Recasting Universal le dio a Zeus apenas 116 días para entregar una película terminada. Ese plazo fue insuficiente incluso para producciones normales, y mucho menos para una que exigía efectos especiales complejos, acrobacias y un actor principal disponible solo por la noche y los fines de semana. La presión era muy aplastante y caía sobre los hombros de Michael J. Fox. La agenda diaria de Fox no dejaba lugar a nada humano. Después de un día entero de rodaje de Family Ties, volvía al set de Back to the Future y trabajaba duro hasta las 2:30 a.m. Fines de semana, cuando el reparto podía descansar, Fox rodaba 22 horas para grabar escenas diurnas. Era imposible. Durante su turno nocturno entre semana, iba a trabajar.
ponía la cabeza en el escritorio durante 20 minutos, y ese era el sueño de ese día. Fox recordó tras una entrevista que pasé 2 años. En 5 meses envejecí. Los efectos físicos fueron evidentes para el reparto y el equipo. Christopher Lloyd, quien dio vida a Doc Brown, confesó luego que a veces estaba tan exhausto durante el rodaje que el equipo lo encontró dormido de pie entre tomas. Lo despertarían antes de que rodaran las cámaras. Este agotamiento dejó ver la transformación de Fox a lo largo de toda la película, que la mayoría de los espectadores nunca nota realmente. Observa bien y verás que Marty parece cada vez más demacrado conforme avanza la película. No es maquillaje, sino el desgaste real del rodaje. La privación del sueño no fue el único reto físico. Famosa escena cuando Marty cuelga de las manecillas dejó a Fox con lesiones duraderas en manos. Las secuencias con hoverboard en secuela sumarían más lesiones en su muy cansado cuerpo ya durante el rodaje de Johnny B. Buena secuencia. Fox tocó la guitarra durante 12 horas para lograr la coreografía correcta, desarrollando ampollas severas que el equipo médico aconsejó parar. Fox insistió en seguir actuando a pesar de un dolor significativo, en lo que sería una de las escenas más icónicas de la película. Mientras tanto, Christopher Lloyd creó la energía maníaca de Doc Brown mediante un compromiso físico total, dejándolo exhausto y con la voz tensada. Los físicos esbeltos, sus gesticulaciones y exclamaciones vocales no eran solo elecciones de actuación, eran interpretaciones físicamente exigentes que agotaron a Lloyd tras cada toma. Lo notable es que ninguno de ese esfuerzo físico se refleja en la energía de la cinta. El resultado final parece fácil, prueba del profesionalismo del elenco y de la dirección de E.K. Esta disonancia entre una producción agotadora y la película final alegre sigue siendo uno de los mayores trucos de magia de Hollywood. Los retos físicos palidecen ante los detalles ocultos a lo largo de la película. Capas de significado que incluso los fans más devotos suelen pasar por alto. Es una clase magistral de narrativa eficiente. Casi cada fotograma contiene un propósito y un significado que excede lo que la mayoría registra. 3 elementos. Presta atención y transforma la forma en que entiendes la historia. Primero, la simetría oculta de Hill Valley a lo largo de los periodos. SS y su equipo de producción crearon un lenguaje visual que muestra el declive de la ciudad en 1955. La plaza del juzgado luce un césped impecable con árboles frondosos y un reloj funcional en 1985. Esa misma plaza se ha vuelto un estacionamiento decadente rodeando una torre de reloj descuidada. Este contraste visual no es solo decorado, es una reflexión sobre el desarrollo urbano de Estados Unidos. Incluso los comercios alrededor de la plaza cuentan una historia. El cine que proyectaba clásicos en 1955 se vuelve un cine para adultos. Para 1985, el Essex Theatre reluciente se convierte en una iglesia deteriorada. Estas transformaciones no son al azar, sino una narrativa visual cuidadosamente elaborada que la mayoría de los espectadores percibe inconscientemente. Segunda visión, la actuación física de Crispin Glover. Como George McFly, Glover usa lenguaje corporal para mostrar la transformación. Al inicio de la película, no puede mirar a nadie a los ojos, ni parpadea. Sus hombros se encorvan permanentemente en una postura defensiva. A medida que crece su confianza, Glover gradualmente endereza la postura de George, culminando en su postura de confianza erguida tras golpear a Biff. Desarrollé un vocabulario físico específico para George Glover, que luego fue explicado. Su nerviosismo no es solo actuar con nerviosismo. Es una vida de hábitos físicos nacidos del miedo. Tercera capa oculta implica una precisión matemática del ritmo de edición. El editor Arthur Schmidt creó un ritmo que se acelera a lo largo de la película, con tomas que se acortan. Cuando ya se acerca el final de la torre del reloj. Esto genera tensión subconsciente que los espectadores sienten, pero rara vez identifican, empujándolos hacia adelante en la historia con impulso creciente, manipulando nuestro sentido del tiempo mediante la edición. Las secuencias de viaje en el tiempo de la DeLorean siguen un patrón matemático preciso. Cada una es exactamente 1,21 segundos más corta que la anterior. Un sutil guiño a 1,21 gigavatios necesarios para viajar en el tiempo.
Eso crea sensación de aceleración que recorre entera la película. Quizás sea el detalle más pasado por alto. La película refuerza su tema central, el efecto mariposa de las acciones pequeñas. Cuando Marty regresa a 1985, todo parece igual a simple vista. Notarán diferencias sutiles en su casa, su vecindario y su familia. Estos no son errores de continuidad, sino marcadores de cuán profundamente Marty ya ha alterado su línea temporal. Estas capas de significado no eran simples florituras. Fueron adaptaciones necesarias para el gran reto de producción de la película, la lucha por el control creativo tras la alegre fachada de Regreso al Futuro. Se desató una tensa batalla de visión creativa que casi descarrila todo el proyecto en varias ocasiones. Este conflicto no fue un desacuerdo típico de Hollywood. Revelaba una brecha filosófica. El problema comenzó con el título de la película. Los ejecutivos de Universal creían que Volver al Futuro confundía y alejaba a la audiencia, definitivamente. Empujaron por alternativas como Spaceman de Plutón. Una sugerencia llevó a Spielberg a responder con un memorando que agradecía la broma, fingiendo que no iba en serio. Esto avergonzó a los ejecutivos y les llevó a retroceder sin confrontación. Pero la batalla por el título fue una escaramuza al inicio de una guerra. El estudio malinterpretó de raíz qué tipo de película estaban haciendo. Querían una comedia juvenil picante, al estilo de los 80 que buscaban más explícitos en las escenas entre Marty y su madre. En 1955, Eka luchó por preservar el delicado equilibrio de dinámica madre e hijo, sabiendo que cruzar ciertos límites convertiría el tono de la película de humor a territorio inapropiado. Su firmeza en la contención, al mantener el tabú del incesto de forma implícita, creó tensión incómoda sin alienar al público familiar. La clasificación PG se convirtió en un campo de batalla. Al ver el éxito de las comedias con clasificación R, se presionó para añadir contenido para adultos. Zemeckis y Spielberg se mantuvieron firmes en que la película debía ser accesible a audiencias más amplias. No fue solo idealismo artístico, fue una visión comercial que el estudio no supo aún reconocer al principio. Seguían diciendo que esto debe ser más atrevido. Bob Gale recordó que seguimos diciendo que esto debía ser universal. Lo irónico es que discutíamos con Universal para hacer algo universal. El conflicto se extendió a las decisiones de reparto más allá de Stoltz. El estudio inicialmente rechazó a Christopher Lloyd por ser demasiado poco conocido y presionó por opciones más comunes, como John Lithgow. Cuestionaron la elección de Lea Thompson, buscando actrices con más tirón en taquilla. La interpretación de Crispin Glover como George McFly fue excéntrica y generó alarmas entre los ejecutivos, que querían una actuación más convencional en cada caso. Zemeckis se sostuvo, a veces arriesgando su carrera. El instinto que llevó a Stoltz a ser reemplazado a las 6 semanas de la producción guió estas decisiones y dio una visión del tono de la película que los ejecutivos aún no venían. Quizá la batalla más importante fue la que definió el final. El guión original terminaba con un regreso más sobrio a 1985, mostrando mejoras en el estudio familiar de Marty, mientras ejecutivos taquilleros empujaban hacia un final dramático. Acuerdo, final con Doc en DeLorean mejorado. Configurar una posible secuela fue de pocas veces en que el estudio intervino y mejoró la cinta. Esta tensión creativa, al final, produjo algo que ninguna parte podría hacer por sí sola, una película atractiva para el público, sin perder su inteligencia ni su integridad artística. Pero la ironía de la historia de éxito apenas se abría camino. La ironía más grande de Regreso al Futuro se refleja con gran resonancia en las paradojas temporales de su historia. Una película sobre cambiar el destino fue transformada por una serie de intervenciones fatales que invirtieron su trayectoria. Considera la negativa más famosa de la película. Sidney Sheinberg, ejecutivo de Columbia, desestimó el guión, señalando que las películas de viajes no dan dinero. Este ejecutivo vería después Regreso al Futuro, una de las cintas de viajes en el tiempo más rentables de la historia del cine.
Pero la ironía más profunda está en el casting de Michael J. Fox, el actor que parecía nacido para interpretar a Marty McFly, cuyo rendimiento define al personaje por completo. Es imposible imaginar a alguien más en ese papel. Nadie más debía haber estado en la película. Su participación exigió una rara decisión de despedir a un actor ya establecido semanas después de empezar la producción. Una jugada costosa que podría haber acabado con carreras, tal como las intervenciones de Marty en 1955 transformaron su realidad de 1985. La decisión de reemplazar a Stultz cambió el destino de la película. Lo que empezó como crisis creativa se convirtió en la salvación del proyecto. A veces las mejores decisiones se sienten como desastres al tomarlas. Sumeka recordó años más tarde. Reemplazar a Eric fue ya la decisión más difícil de mi carrera, y parecía que mataba la película. En cambio, lo salvó. El tempo cósmico se extendió aún más allá del reparto. Alan Silvestris, cuya banda sonora es ahora icónica y una de las más reconocibles de la historia del cine, estuvo casi por completo rechazada después de escuchar el primer borrador de Silvestris. Sick le pidió empezar de nuevo con algo aún más grande. El compositor tenía pocos días para crear un nuevo enfoque orquestal, que fuese su estilo muy característico y uno de los temas musicales más queridos del cine. Silvestri compuso y grabó la banda sonora en 2 semanas, un plazo casi imposible para una obra orquestal compleja. El tema de Regreso al Futuro es uno de los temas icónicos del cine que perdura en la memoria, pese a haber sido creado bajo gran presión como reemplazo de última hora. Quizás la mayor ironía reside en la relación de la película con el tiempo. Una peli sobre alterar líneas temporales se salvó por un cambio de último minuto. Una historia sobre presión de un reloj que marca tic-tac nació bajo plazo más implacable posible. Una película de segundas oportunidades se convirtió en segunda oportunidad para casi todos involucrados. Christopher Lloyd, conocido principalmente por su interpretación del Reverendo Jim en Taxi, encontró su segundo papel icónico y la inmortalidad cinematográfica. Saki, tras la decepción comercial de Romancing the Stone, se estableció como una fuerza directorial, y Fox, a pesar de su éxito ya consolidado en la televisión, consolidó su estatus como estrella de cine. Como el propio Marty McFly, el equipo de producción se encontró corriendo contra probabilidades imposibles, tomando decisiones desesperadas que, contrariamente a todas las expectativas, dieron lugar a un futuro perfecto que nadie podría haber previsto. Este paralelismo entre la historia de la película y su creación añade una capa metatextual que enriquece la experiencia de verla una vez que sabes dónde mirar. Pero lo más sorprendente de la película, Legado, no fue solo su éxito, fue cómo cambió fundamentalmente a Hollywood mismo, de vuelta al futuro. No solo tuvo éxito, reescribió el libro de reglas de Hollywood de maneras que siguen dando forma al cine durante décadas. Su recaudación mundial de $381,1 millones frente a un presupuesto de 19 millones. La convirtió en la entrega más taquillera de los 80. Su impacto real trascendía números. Lo que hizo este éxito fue tan revolucionario: desafiar la sabiduría común sobre lo que podría ser una película taquillera. No se basaba en una propiedad. No tenía grandes estrellas en papeles principales ya. Contenía efectos mínimos frente a otras obras de ciencia ficción y, quizá lo significativo, mezclaba géneros como comedia, ciencia, ficción, drama y romance. En una era en que el marketing optaba por categorías claras. Nadie sabía qué hacíamos. El productor Bob Gale admitió después que no fue hasta que el público lo vio. Entonces todos lo entendieron. Luego todos dijeron que, sin duda, sería un éxito. Con el tiempo, el éxito de la película validó la visión de Seuss y Spielberg ante el escepticismo de los estudios, mostrando que el público aceptaría premisas complejas dadas con corazón y mente. Regreso al futuro. Prueba que la originalidad podría competir con franquicias. Ese concepto podría superar el poder estelar. Y películas PG podrían dominar la taquilla sin sacrificar la creatividad. La industria notó a fines de los 80 y principios de los 90. Los estudios dieron luz verde a originales de alto concepto que unían géneros. Películas quizá no hubieran existido sin Regreso al Futuro, demostrando su viabilidad comercial.
El éxito creó la palanca que permitió a Zeus hacer cintas que rompían límites, como Who Framed Roger Rabbit y Forrest Gump. Para el elenco, la transformación fue profunda. Michael J. Fox dejó atrás su fama en TV para convertirse en una estrella de cine, aprovechando el éxito de Regreso al Futuro para impulsar su carrera en el cine. Eso incluía El secreto de mi éxito, Las bajas de la guerra y Doc Hollywood. Christopher Lloyd se encontró para siempre asociado con Doc Brown, un personaje que eclipsó su trabajo anterior. A pesar de décadas de papeles diversos, la penetración cultural de la película llegó más allá de la taquilla y de los premios. Introdujo expresiones como 1.2, 1 gigavatio, y tú eres simplemente demasiado ruidoso en el léxico. El DeLorean DMC-12. Un automóvil fallido que había dejado de producirse años antes, se convirtió de un simple apunte en la historia automotriz en uno de los vehículos más reconocibles de la cultura popular. La DeLorean Motor Company se había declarado en quiebra en 1982, 3 años antes. Volviendo al estreno de Back to the Future, la película revitalizó tan profundamente el interés en el vehículo que finalmente se creó una nueva empresa para atender a los DeLoreans existentes y fabricar repuestos, creando toda una industria sostenida por el impacto cultural de la película, quizás de modo más significativo. De vuelta al futuro, demostró el potencial comercial del entretenimiento familiar inteligente, que no habló a los espectadores jóvenes como si fueran menos. La película abordó conceptos complejos: el efecto mariposa, la causalidad y las paradojas, y la maleabilidad de la historia, manteniéndose accesible para todas las edades. Este plan maestro para blockbusters inteligentes influiría en cineastas durante generaciones, desde Matrix. Desde el inicio hasta el universo cinematográfico de Marvel, todo ello siguió fiel al ejemplo de Volver al Futuro, respetando la inteligencia del público mientras ofrecía un entretenimiento realmente espectacular. Pero la influencia de la película se extendió muchísimo más allá de Hollywood, redefiniendo nuestra forma de pensar sobre todo, desde la moda hasta la tecnología y nuestra relación con la historia misma. Casi 4 décadas tras su estreno, la huella cultural de Regreso al Futuro sigue expandiéndose en formas que sus creadores nunca pudieron anticipar, influyendo en campos más allá del cine. La visión de 2015 de la película, con hoverboards, zapatos que se atan solos y coches voladores, se convirtió en aspiración tecnológica tan poderosa que inspiró innovaciones. Nike lanzó unos zapatos con cordones autoajustables, el HyperAdapt de 2016, y más tarde el Adapt BB de 2019, citando específicamente a la película como fuente de inspiración. Varias compañías, Lexus y Gendo, invirtieron millones para prototipos de hoverboard basados en Regreso al Futuro, ya cambiaron cómo la cultura popular habla hoy del viaje en el tiempo. La lógica interna de la película, con su énfasis en la causalidad, las paradojas y las líneas temporales ramificadas, estableció un vocabulario que películas, libros y programas de televisión posteriores adoptarían o subvertirían deliberadamente. Antes, las historias de viajes en el tiempo solían centrarse en visitar la historia. El escritor de ciencia ficción Ted Chiang observó que después de ello pasaron a cambiar la historia. La película cambió el tropo en cuestión, pasando de la observación a la intervención. Esta fuerte influencia narrativa llega a lugares improbables. Videojuegos como Chrono Trigger, Life is Strange y The Legend of Zelda, Ocarina of Time, usan mecánicas de manipulación temporal que heredan del enfoque de causa y efecto de la película. Programas de televisión, desde Doctor Who hasta Russian Doll, han citado explícitamente las reglas de viaje en el tiempo de la película y su impacto en la moda ha sido duradero. El conjunto de Marty McFly, con un chaleco acolchado sobre denim en capas y cuadros, ha sido revivido por diseñadores que buscan nostalgia de los 80. Los Nike Mag de la secuela se convirtieron en uno de los artículos de colección más codiciados de la cultura de las zapatillas, con ediciones limitadas, recaudando millones para la investigación sobre la enfermedad de Parkinson, en colaboración con la Fundación Michael J. Fox. En 2011, Nike lanzó 1.500 réplicas de los Mag Shoes, recaudando $4.700.000 para la Fundación Michael J. Fox. Un eco conmovedor de los temas de la película sobre cómo el futuro se conecta con el pasado. La subasta ayudó a financiar la investigación de la misma enfermedad con la que Fox empezaba a batallar durante la producción de la película original. El pueblo Hill Valley, ficticio, es referente en planificación urbana y preservación histórica.
Académicos analizan cómo la película retrata el desarrollo urbano estadounidense a través de épocas. Estudiantes de arquitectura analizan el diseño de decorados como ejemplo de narrativa visual mediante cambios ambientales. La transformación del DeLorean de un fracaso automovilístico a icono representa el mayor impacto real. La creación de acero inoxidable de John DeLorean iba rumbo al olvido antes de que la película la inmortalizara. Hoy, los DeLoreans que existen alcanzan precios superiores a su valor objetivo, sostenidos por mecánicos especializados cuyo negocio depende de la película. Más allá de estos impactos tangibles, hay algo más profundo. Regreso al Futuro cambió cómo generaciones entienden la relación entre decisiones previas y resultados futuros. La metáfora central de la película, que acciones pequeñas pueden generar consecuencias enormes con el tiempo, se ha convertido en un marco para entender la vida de muchos. Esta influencia filosófica explica por qué Regreso al Futuro perdura más allá de la nostalgia. Volviendo al futuro, captó algo fundamental en la experiencia humana, transformando una comedia de ciencia ficción en algo cercano a la mitología. Tras desentrañar las capas de Regreso al Futuro, sus retos de producción, detalles ocultos e impacto cultural, llegamos a la verdad profunda que explica su resonancia. Detrás de su comedia de ciencia ficción late un corazón humano, que explora preguntas universales sobre identidad, familia y autodeterminación. El genio de la película está en ocultar la profundidad filosófica tras un envoltorio entretenido. Es una aventura divertida con premisa ingeniosa.